Bienvenidos al coloquio internacional titulado sobre violencia y sus interdiscursividades. Antes de iniciar, me presento, ya nos conocemos algunos. Mi nombre es Fernando Zapata, soy el cofundador de la colección Zapata Costa, que en cooperación con Observa AC, encabezada por Mauricio Arcila, han propuesto y organizado este evento. Antes de iniciar formalmente, me voy a permitir leer una parte del argumento que nos convoca el día de hoy. Dice: con el coloquio sobre violencia y sus discursividades, buscamos extender los campos de discusión y reflexión crítica con la finalidad de propiciar una postura activa orientada a la participación en la recomposición del tejido social. Para cumplir dicha empresa, contaremos con la participación de especialistas provenientes de distintos campos que enriquecerán un diálogo frontal y necesario para lograr el tránsito de ser espectadores hacia la posibilidad de asumir responsabilidades ante los hechos que nos aquejan en contextos específicos dentro del escenario nacional. Quiero agradecer, antes de iniciar, quiero agradecer a nuestros ponentes: Mauricio Arcila Arango, Gerardo Ábalos Tenorio, Mercedes Escudero, Viviana Pérez, Alicia Briceño, Diego Bernal, José Sánchez Carbó, Tania Acosta Ayala, David Zuluaga, Mauricio Montoya, Gerardo Fuentes y Jaime Tamayo, quienes amablemente han aceptado nuestra invitación y participarán el día de hoy y mañana con nosotros. El mismo agradecimiento para nuestros moderadores: Mariana Espinosa Molleda, Abraham Lara, Ángeles Figueroa, Israel Zamorategui, Giyu Bolaños e Iraya El Orduy. También quiero agradecer a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México por albergar nuestro coloquio y a todos los asistentes que nos acompañan aquí. Y bueno, por supuesto también a las personas que nos están viendo en línea. Nos van a estar siguiendo en Sudamérica y en España y en otros lugares, bueno, por supuesto en otros estados de la República. Dicho lo anterior, pues me voy a permitir leer el reconocimiento que le vamos a entregar a nuestra primera moderadora, que dice: la Universidad Iberoamericana y el Departamento de Filosofía otorga la presente constancia a la doctora Mariana Espinosa Molleda por su participación en la moderación de la mesa Filosofía y Violencia. Mariana, muchas gracias. Te doy tu constancia y pues los dejo para la mesa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí se escucha así, ¿verdad? Sí. Pues empezamos este coloquio internacional con esta primera mesa que se llama Filosofía y Violencia. Tengo el gusto de compartirla con mis colegas, el doctor Gerardo Ábalos Tenorio y el doctor Mauricio Arcila Arango. Ya nos comentaba Fernando, vamos a escucharlos primero, media hora más o menos, y a cada uno, y luego les daré un tiempo para preguntas y respuestas. Después vamos a tener un receso y comenzamos con la siguiente mesa a la 1 de la tarde. Este es un coloquio internacional. Me hacía notar, me estaba platicando Fernando, que tenemos invitados de todas partes, de España, por supuesto aquí de la Ciudad de México, de la UAM, de aquí mismo de la Ibero, de la UNAM, de Puebla, de Argentina, de Colombia, aquí mismo también de la UPM. Entonces la verdad es que está muy variado. Agradezco el esfuerzo que los organizadores han hecho para conjuntarnos hoy aquí en este tema tan delicado que es violencia y en este caso filosofía. Vamos a escuchar primero a Mauricio, ¿les parece bien? Actualmente Mauricio cursa estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Iberoamericana.
institución en la que también es docente de asignatura, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Saberes sobre Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes de la Ciudad de México, editor en jefe de la revista de Filosofía e Historia de la editorial Ecorfan, investigador y miembro del comité directivo de la Asociación Civil Observa AC, la que hacía mención Fernando hace ratito. Gracias, Mauricio, te escuchamos atentamente. Bueno, pues agradecer a todos los organizadores, a la Colección Zapata, a Tania, a Fernando, a la Universidad Iberoamericana por brindarnos este espacio, a todos los ponentes que nos visitan de otras partes y a todos los aquí presentes por hacer esto posible. Bueno, empezar es un tipo de coloquios de esta magnitud es un poco, digamos, no es muy difícil, porque digamos que un tanto la tarea es abrir como una trecha o abrir un sendero por el cual podamos como discutir de manera profunda y coherente pues las diferentes implicaciones que hay entre todos los discursos. Creo que una de las riquezas que hay en este coloquio es precisamente la mirada diversa que hay, y precisamente vemos que mi ponencia va a ser una ponencia sobre fronteras discursivas o sobre fronteras epistemológicas. Entonces, esta primera mesa, que está dedicada a la filosofía y la violencia como tal, se busca preguntar sobre las implicaciones mismas de la filosofía en relación a la violencia, y también un tanto tratando de dar cuenta de mi perspectiva, digamos también como estudiante, como investigador, etcétera. Bueno, vemos que mi primer proceso de formación tiene que ver con la historia. Entonces la pregunta por la violencia como tal, digamos en mi caso, está muy determinada por la historia como tal, como disciplina que intenta dar respuesta a los diferentes fenómenos. Luego, pues bueno, estoy haciendo mi doctorado en filosofía. Entonces, puedo decir que se abandonó un poco o cambia la pregunta desde el abordaje histórico al abordaje filosófico. Entonces, lo que yo intento dar cuenta es precisamente el problema de la violencia que se encuentra en esta frontera entre la filosofía y la historia como tal. En la ponencia se titula Historiografías de la violencia, Hegel y la historia universal. Bueno, la pretensión de las historiografías de la violencia creo que es un tema muy amplio, es un tema casi de investigación, daría casi para un libro, etc. No me voy a fijar tanto en la historiografía como campos de estudio, sino que a partir de la lectura de Hegel y su noción de historia universal, cómo a partir de esa lectura se pueden desprender diferentes interpretaciones de lo que serían los procesos historiográficos. Entonces digamos que en ese límite es donde voy a estar jugando y donde va a estar, digamos, surgiendo mi participación como tal. Bueno, la pregunta por la violencia en la obra de Hegel es un tema, digamos, muy complicado y muy complejo, que ha abarcado, digamos, desde Collet, Hippolyte, hasta diferentes autores del campo de la filosofía han pensado esta noción de la violencia o de la guerra en Hegel como tal. Bueno, para empezar, quisiera como referirme a un gesto, pues como a un guiño que realiza Hegel en su obra sobre lecciones sobre la filosofía de la historia universal. O sea, en este texto, que es un seminario que dicta Hegel, es uno de sus últimos seminarios, él va a hablar sobre la noción filosófica de la historia universal como tal. Y en el inicio, casi que en la introducción de este capítulo, hay un gesto muy interesante, porque en su investigación, en su seminario sobre la filosofía de la historia universal, lo primero que nos dice Hegel es que él va a tratar sobre la historia universal de la filosofía, y al mismo tiempo ese escrito que realiza es en sí misma ya una historia universal de la filosofía. Ahorita vamos a ver de qué trata, digamos, esta doble afirmación. Pero entonces lo que dice Hegel sobre la historia universal de la filosofía, lo que dice es que él no va a explicar qué es la historia universal. O sea, Hegel en su historia universal de la filosofía no va a explicar qué es la historia universal. ¿Por qué? Es una pregunta, digamos, muy compleja y es una pregunta importante. El gesto que da Hegel, o el señalamiento que nos hace,
es que nos dice que él ya en su filosofía del derecho, que es una de las obras más importantes de Hegel, ya en la filosofía del derecho él había explicado y había detallado qué era lo que él concebía por historia universal. O sea, la pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué Hegel, para referirse a su noción de historia universal, lo tiene que explicar desde la filosofía del derecho? ¿Cuál es entonces la relación que surge aquí entre la filosofía universal y la filosofía del derecho? Entonces, y ahí es donde surge entonces, digamos, el interés de esta ponencia como tal, en este gesto, en este cambio, en esta perspectiva de que no se puede mirar la historia universal por sí misma, sino que tiene que hacer referencia a otro campo de conocimiento, otro campo de problematización, como sería entonces la filosofía del derecho como tal. Desde esta perspectiva, entonces, tratamos de preguntarnos el por qué este gesto, por qué Hegel, digamos, para tratar de abarcar un problema nos lleva a otro, qué es lo que se esconde entonces detrás de estas consideraciones y de este movimiento. Lo que aparece aquí entonces es una pregunta, digamos, casi fundamental, y es que, ¿qué sería primero, digamos, para Hegel? ¿Sería la violencia o el derecho como tal, o la historia? ¿Qué es lo que se presenta primero, digamos, en esta perspectiva de Hegel? Si es el derecho como tal o la historia. Es como la pregunta del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Hegel diría, o sea, digamos que la noción común que se puede, digamos, encontrar en estos momentos es que el derecho sería el hijo de la historia. O sea, solo se puede pensar una perspectiva del derecho a partir de una perspectiva histórica. En Hegel no sería así, en Hegel sería lo contrario. En Hegel la historia es la hija del derecho, y la historia como hija del derecho tiene entonces unas connotaciones que ya van a determinar lo que se entiende entonces por historia universal. Es decir, solo se puede pensar en una historia universal a partir de una filosofía del derecho como tal. Entonces esa es una de las primeras, digamos, salvedades que habría que hacer para los fines de este trabajo. Luego entonces llegamos a la pregunta por la guerra o por la violencia. ¿Qué es lo que está entendiendo entonces Hegel por violencia? Y cómo se incrusta esta definición de la violencia o esa concepción de la violencia en la relación que hay entre el derecho y la historia como tal. La definición de la guerra en Hegel tiene que ver entonces, él va a decir en la filosofía del derecho que la guerra es la situación en la cual se presentan en calamidad, dice, la banalidad de los bienes y de las cosas temporales. Casi que es una definición muy poética y es una definición muy hermosa de Hegel en cuanto define la guerra como la banalidad de los bienes y de las cosas temporales. Que lo que nos quiere entonces decir Hegel con esta definición es que en la guerra lo que se presenta entonces es el juego de una época, es el juego de la historia que se presenta en una época determinada y que a partir de esa condición histórica condiciona la materialidad del mundo. Entonces la guerra es la que condiciona los bienes y las cosas en tanto materialidad, que es una noción muy importante. Y luego también, entonces, para Hegel, la guerra, dice, es la salud ética de los pueblos. La guerra se conserva, la salud ética de los pueblos, y esto ya tiene que ver con una definición de la guerra que daba Hegel en la fenomenología del espíritu. En tanto dice que el gobierno, en tanto es el representante del Estado, debe hacer la guerra de cuando en cuando, de vez en vez, para mantener entonces el espíritu, digamos, activo. Hegel no concibe la sociedad como una sociedad de tranquilidad, una sociedad, digamos, pacífica en el momento en el que estos momentos, digamos, de paz o esos momentos de tranquilidad, lo que pasa según Hegel es que el espíritu de los individuos se adormece, es como si se paralizaran frente a la noción de la historia, y es la guerra entonces la que sirve como un mecanismo de activación histórica. O sea, las definiciones de Hegel sobre la guerra y la violencia son muy perversas, pero vamos a ver por qué es que Hegel
digamos, está concibiendo la historia de esta manera. Entonces, bueno, entonces para Hegel la guerra es un mecanismo así, ético, político, que sirve para instigar al individuo y para instigar a la sociedad al continuo progreso. Eso sería, digamos, una de las funciones de la guerra y lo que va a determinar esto. También una noción importante en Hegel, entonces, es que los estados como tal, o la relación entre el individuo y las instituciones, Hegel va a ver que las instituciones son entonces una potencia del individuo. Es decir, puede estar el individuo casi que en un estado natural, pero son las instituciones las que dotan a este individuo de los valores. Por eso para Hegel no va a haber una complicación, ni es una contradicción pensar el individuo desde las instituciones. Por eso para Hegel el Estado es una forma de desarrollo individual. Es decir, finalmente todas las instituciones están formadas por individuos y esas instituciones dotan a esos individuos de otros valores, es decir, le permiten realizarse, le permiten movilidad, le permiten representación. Por eso esta noción del individuo como institución es fundamental para entender esta relación. Y entonces nos va a decir Hegel que la relación entre los estados o los conflictos entre los estados no son más que conflictos de individuos, con toda su carga de sentimientos, con toda su carga de pasiones. Pero entonces la relación entre los estados o los conflictos entre los estados tienen que ver con el capricho o con los deseos de estos individuos que se representan y por lo tanto todos sus deseos y sus voluntades a partir de estas mismas instituciones. Entonces, digamos, la relación entre estados son relaciones entre particulares, que es una noción muy importante en Hegel como tal. Entonces, desde esta perspectiva del Estado como particulares, el conflicto se convierte entonces para Hegel en una imposición de una voluntad de un individuo sobre otro. En ese sentido, Hegel no estaría muy lejos de la fórmula de Clausewitz. El problema aquí tiene que ver entonces es con la noción de la política, que vamos, digamos, a comentar un poco, pero en tanto la violencia o la guerra son entendidas de una voluntad que se impone sobre otro, de un individuo que se impone sobre otro, en ese sentido Clausewitz y Hegel estarían, digamos, estarían de acuerdo. Entonces, si el Estado es un individuo que se expresa en su voluntad y con sus deseos como tal, el derecho para Hegel se concibe entonces en el momento en que una voluntad de un individuo se ha sobrepuesto sobre otra, y en esa sobreposición de la fuerza entonces se establece un contrato, o se establece entonces una constitución. Esa constitución es el principio del derecho, que digamos que ha salido ya de un conflicto, de un estado de guerra como tal. Entonces Hegel nos dice que este Estado, que ha logrado, digamos, su máximo progreso, y en tanto es una representación del individuo, este individuo que se representa a través del Estado, dice, tiene todo el derecho, dice, el derecho más elevado de todos, de concebirse entonces como una historia universal. Y esa historia universal entonces se establece también como un tribunal del mundo, que son dos nociones importantísimas, y eso sería como el primer cuadro, digamos, de Hegel. El primero es concebir el Estado como un individuo, luego las relaciones entre estados como relaciones entre individuos con sus caprichos y sus deseos, pero en esta guerra de imposiciones y de voluntades, el que logra imponer su fuerza y logra establecer una base de derecho, es decir, una constitución o un contrato, justo en ese momento se está imponiendo con todo el derecho de su propia existencia, de su propia existencia como tal, el concebirse como una historia universal, y al concebirse como una historia universal hacia la vez de un tribunal del mundo. Esa es una primera concepción entonces en Hegel. La pregunta entonces que abarcamos en este punto es ¿qué entiende entonces Hegel por historia universal? O cuáles serían, digamos, las consecuencias inmediatas que se tienen desde esta concepción de la historia universal en Hegel. Entonces él diría que esta historia universal se constituye como un tribunal
porque lo que está pensando es desde la misma universalidad, y la historia universal, dice, solo se piensa para sí y desde sí, es decir, que la historia universal es autorreferencial a los estados o a los individuos que la representan. Aquí hay una noción, digamos, de un metarrelato que tiene que ver con esta noción del sujeto, de cómo se concibe o cómo se constituye entonces como un estado, y que pueda representarse a sí mismo como una historia universal y de ser al mismo tiempo árbitro y juez, que es lo que nos está diciendo Hegel, que es la concepción de la historia universal, da el atributo, digamos, de tanto institución, de ser árbitro y juez de los procesos históricos. Solo habría que ver un tanto como el panorama político actual para darnos cuenta, digamos, de estas referencias de Hegel como tal. Pero entonces dice Hegel que la historia universal no es tan solo un mero atributo de las fuerzas, o sea, no es que el derecho entonces se constituya siempre como un estado de fuerzas que se impone sobre otros. Ese sería, digamos, uno de los mecanismos o una de las fórmulas. Lo que pasa entonces es que la noción de la historia universal se convierte en la razón en sí misma, o sea, es decir, lo que se concibe entonces como la historia universal opera como la razón, o sea, la razón positiva que otorga o da sentido al mundo concreto. Es decir, por ejemplo, en el caso mexicano, aquí hay esta problemática y esta discusión tan importante sobre el caso de Ayotzinapa. Sabemos que hay diferentes investigaciones y diferentes versiones, pero es el Estado, es el gobierno el que determina qué es lo que se va a entender como una historia universal. Y esa historia universal pues se concibe, digamos, desde Hegel, desde todo su derecho y toda su posibilidad de enunciarse en su derecho positivo, es decir, de enunciarse y de autoafirmarse, de contar su propia historia y de su propia versión. Entonces aquí es donde opera esta de la verdad histórica, digamos en el caso de Ayotzinapa, que se impone como una verdad desde las propias instituciones, y es de esa, digamos, desde esa verdad entonces opera cierto sentido de la realidad mexicana, la realidad política, cultural, etc. La razón entonces es ver cómo esta historia universal se concibe como un principio de razón. En este sentido entonces los estados, los pueblos y los individuos, dice Hegel, explicitan su realidad, o explicitan su condición a partir de la Constitución. Son las constituciones, los tratados, los que establecen las verdades. O sea, aquí Hegel diría entonces que para poder entender, digamos, la realidad de un país, la realidad de un grupo de sujetos, la realidad, digamos, individualmente, habría que concebirla desde las leyes. Como diría, bueno, dime qué leyes tienes y te diré quién eres. Sería como un tanto esta perspectiva de Hegel, y cómo la Constitución se convierte entonces en un elemento de identidad para los pueblos. O sea, no solamente es un texto que sirva como un texto normativo, sino que es un texto que condiciona una realidad y que la hace funcional y la hace operativa como tal. La diferencia que aquí establece entonces Hegel, cuando habla de los estados, los pueblos y los individuos, es que dice que el pueblo como tal, y aquí sería interesante leerlo, vemos también como en clave marxista, es que el pueblo como tal no se constituye como no alcanza a ser un estado. O sea, es decir, tenemos los movimientos sociales, movimientos alternativos. El problema con estos movimientos desde la perspectiva de Hegel es que al no estar constituidos, al no tener una constitución que los rija, al no tener una serie, digamos, de valores compartidos, entonces su nivel de institucionalidad se ha quedado atrás o se ha quedado por debajo de las instituciones oficiales. Por lo tanto, esta noción de pueblo y esta noción de movimientos sociales no se conciben entonces como Estado, sino que son pueblos o grupos en formación que todavía no han alcanzado su meta histórica. Esto es una lectura casi fascista, pero es lo que está diciendo Hegel. No se preocupen que ahorita va a hacer una crítica a todos estos planteamientos,
para que no se asusten mucho, sino que estoy planteando el panorama de Hegel, que es muy fuerte en este sentido. Entonces Hegel no le otorga la categoría de Estado al pueblo ni a los movimientos sociales. Dice, les falta, todavía carecen de elementos para poder tener un reconocimiento histórico y por lo tanto un reconocimiento político o un reconocimiento desde la perspectiva de derechos. Entonces Hegel va a decir que cada momento histórico va a estar determinado por un pueblo que es un pueblo dominante que se va a constituir como Estado. Ese pueblo dominante que se constituye como Estado va a tener todo el derecho de imponer su voluntad y sus deseos, digamos, políticos. Y por otro lado va a haber un pueblo que es un pueblo atrasado, que no hace parte del progreso, que sus instituciones no han evolucionado. Dice Hegel entonces que ese pueblo no cuenta más para la historia universal. Entonces para Hegel es muy claro, la historia universal se concibe como aquellos que son, digamos, pioneros y que están en la vanguardia del progreso del espíritu con las instituciones que la representan, y hay pueblos que se han quedado rezagados, que se han quedado atrás. Lo que dice Hegel entonces es que la violencia y la guerra es un mecanismo efectivo para que este pueblo que se ha quedado rezagado, para este pueblo que se ha quedado atrás en sus instituciones, entonces pueda avanzar. O sea, la guerra es un mecanismo que estimula a este pueblo, a estos individuos, a que avancen dentro de estas nociones del progreso histórico. Es una definición muy perversa. Entonces, una vez que este pueblo se sabe a sí mismo como heredero de la historia universal, su misión entonces, o su labor va a ser escribir esa historia universal que dé cuenta del progreso que ellos mismos han manifestado, digamos, en su historia o en su propia narrativa. Por eso al principio Hegel nos dice que lo que él va a pensar como la historia universal, o este trabajo sobre la historia universal, no es solo una reflexión sobre la historia universal, sino que es el progreso de la historia universal. Es decir, Hegel, cuando está hablando de la historia universal, está generando la historia universal en sí misma, que sería esta connotación muy importante. Bueno, entonces dice que en estas relaciones entre un pueblo que ha alcanzado el progreso del espíritu y el pueblo que no ha alcanzado el desarrollo de sus instituciones, y que se puede entonces, digamos, hacer progresar a través de la guerra y la violencia, dice que todas estas acciones, en cuanto son representaciones del Estado, en última instancia lo que está de fondo es que son realizaciones del individuo. Hegel la llamaría como subjetividades realizadoras de lo sustancial. O sea, es decir, que estos individuos que se representan a través del Estado y que por el Estado ejercen la violencia contra otros o la fuerza o el derecho como tal, dice, están realizando los esfuerzos o el progreso necesario para digamos, el desarrollo de las instituciones y del Estado como tal. Y entonces ellos van a tener, o sea, no solo es un derecho que se tiene como un pueblo dominante, sino que asimismo es un deber. Es un deber de los mandatarios y de los dominantes ejercer estas violencias sobre estas sociedades que se han quedado, digamos, anclados o que se han quedado atrás. Y que nos dice que, digamos, este individuo que a partir del Estado, digamos, ejerce esta historia universal, tiene con todo el fundamento, digamos, el derecho de buscar entonces una gloria inmortal. O sea, los individuos que escriben entonces esta historia universal, lo que buscan es la gloria de la inmortalidad, pero que digamos que es posible a partir del espíritu en sí mismo. Es decir, el espíritu es el que les da esta posibilidad. Bueno, entonces Hegel reitera que un pueblo no es un Estado, la familia no es un Estado, una horda no es un Estado, pero tienen la potencia para poder llegar a ser un Estado. La cuestión aquí es entender cómo en el encuentro de esos diferentes grupos sociales
porque unos se constituyen desde el derecho positivo como un Estado y los otros simplemente han quedado por fuera de esta historia, o cómo se integran en esta historia sería una idea importante, porque Hegel va a decir que estos pueblos que se han quedado rezagados, la única forma en que van a ser o que van a poder ser partícipes de la historia universal van a ser en cuanto pueblos subordinados, es decir, que su historia está ligada entonces a las violencias que fueron ejercidas sobre ellos, pero que finalmente lo que buscan es su propio bien y su propio progreso. Es una idea digamos que es un tanto perversa, un tanto, digamos, como la está entendiendo Hegel. Entonces aquí lo que ocurre en el encuentro de estos pueblos o de estos grupos sociales es una lucha también por el reconocimiento, pero lo que dice Hegel entonces es que los pueblos que no logren constituirse, institucionalizarse, conformar sus propias constituciones, dice, hasta que no logren eso, lo que van a carecer es de forma, de soberanía y por lo tanto de representación. Aquí es muy importante las nociones de la representación y el reconocimiento del otro con fines del conflicto como tal. Entonces, la guerra y la violencia en este sentido se convierte en una herramienta o en un dispositivo, ¿no? Desde la lectura Foucaultiana, la historia universal se convierte entonces en un dispositivo que dota de significación universal la historia de los pueblos. Hay una relación. Entonces, frente a este, digamos, escenario que nos pone Hegel, pareciera que es un escenario lleno de determinismos, y que pareciera que estas instituciones ya se han, digamos, ya se han generado, y lo que se tendría que hacer de los pueblos simplemente sería replicar y, digamos, que incluirse dentro de este desarrollo o dentro de este progreso del espíritu para ser parte entonces de la historia universal. Bueno, ese sería el escenario de Hegel. Foucault entonces en el seminario, en el famoso seminario donde hace la inversión de Clausewitz, que ha sido traducido bajo diferentes nombres, la genealogía del racismo, defender la sociedad y algunos apartados que aparecen también en la microfísica del poder. En la microfísica del poder, en el texto de Nietzsche, la genealogía de la historia, encontramos en Foucault una crítica muy importante a esta noción de la guerra o de la violencia en Hegel como tal. Entonces vemos que como para Hegel el progreso del espíritu se da en parte también por las guerras necesarias que le permitan a la sociedad cuestionarse a sí misma, o sea, ser activas dentro de este proceso, dentro de este proceso como tal. La crítica que va a hacer entonces Foucault va a decir que Hegel estaba equivocado en cuanto concebía el progreso del espíritu como un progreso que va de guerras en guerras, y que finalmente es guerras y guerras que están afirmando un estado, digamos un estado positivo. Para Foucault, entonces, él va a modificar esta fórmula. La modificación va a decir, no consiste entonces que el progreso de la historia se dé de guerras en guerras, sino que la historia como que transcurre a partir de los procesos, diría Foucault, de dominación en dominación. Es decir, no es de guerra en guerra, donde la guerra se hace por un derecho legítimo a establecer mi propia voluntad, sino que Foucault la va a entender como procesos de dominación, es decir, cuáles son entonces los diferentes mecanismos y los diferentes dispositivos que han utilizado los gobiernos, que han utilizado los estados para mantenerse en el poder a través de la dominación. Eso sería entonces pensar la guerra, y sería una crítica directa al pensamiento de Hegel. Lo que va a decir entonces Foucault, dice, es que esta idea del historicismo se nos hace insoportable. El historicismo entonces entendido como un historicismo que necesita de la guerra, y lo que escribe entonces es su propia autoafirmación. Para Foucault, dice, esa noción del historicismo es una noción insoportable, porque esa es una noción entonces que se encierra en una circularidad, dice Foucault, y esa circularidad
crea, digamos, una complicidad entre el saber histórico y las guerras como tal. Para Foucault, entonces, el saber histórico va a ser un dispositivo más de guerra. O sea, frente a la formulación entonces un tanto de Clausewitz, si la guerra es la continuación de la política por otros medios, para Foucault entonces la historia va a ser la continuación de la guerra por otros medios. O sea, la historia se convierte en una herramienta de la guerra. Y dice, entonces esta es una relación perpetua, insoslayable de la historia y de la guerra. Dice, la historia y la guerra atravesada y que dan cuenta la una de la otra. O sea, casi que la guerra y la historia, en esa crítica que hace Foucault a Hegel, entonces la guerra aparece como un mecanismo digamos, político en este sentido. Y la pregunta entonces que se hace Foucault dice, ¿cómo puede un individuo recibir por la violencia, la intriga, el asesinato y la guerra un poder público que debe hacer reinar la paz, la justicia, el orden y la felicidad? ¿Cómo puede llegar la ilegitimidad a producir la ley? Que es precisamente lo que dice Hegel, si todo se fundamenta en unas relaciones de guerra y de violencia, y a partir de eso se genera entonces un derecho. ¿Cómo entonces puede generarse un derecho, o en este caso pensar la justicia, si la base de todo el asunto es una base de injusticias? ¿Cómo puede entonces generarse este Estado como tal? Lo que va a decir entonces Foucault, dice, es que la historia nos aportó una idea de la guerra, es decir, es la historia entonces la que funciona como un mecanismo, un dispositivo de naturalización de la guerra. Y la guerra, y nos hacemos entonces la guerra, dice Foucault, para contar la historia, casi que son codependientes la una de la otra. Lo que va a pensar entonces Foucault, o la crítica que va a hacer, es cómo pensar en un historicismo, cómo pensar en una forma crítica que no sea entonces un instrumento de guerra. Y aquí yo creo que es donde se abre una posibilidad muy importante en términos del coloquio de pensar en otras formas de narrativas, en otras formas de posicionamiento al fenómeno de la guerra que no sea por los medios, digamos, tradicionales, etcétera, que desde la noción de estos autores también pueden funcionar, que el conocimiento puede funcionar también como mecanismo o instrumento de guerra. Entonces yo lo dejaría hasta ahí y muchas gracias. Voy a presentarte el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, licenciado y maestro y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Xochimilco, desde 1989. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Ha escrito 6 libros en solitario y 1 en coautoría y ha coordinado 5 libros colectivos. Autor de más de 25 artículos de investigación publicados en diversas revistas especializadas, ha presentado más de 100 ponencias y conferencias en eventos especializados. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Al contrario, de verdad, estoy muy agradecido de la invitación. Gracias a los organizadores y especialmente a Tania. Y bueno, realmente traigo preparadas unas notas acerca del tema que convoca a este coloquio, que es precisamente la necesidad de pensar filosóficamente el tema de la violencia. La violencia se puede pensar desde la criminología, desde la psicología social, obviamente desde la sociología, de la antropología, etc. Y también, por supuesto, que desde la filosofía. Y hoy más que nunca es necesario hacerlo en nuestro país, porque se ha abierto la posibilidad de un nuevo régimen político que asuma lo que los universitarios tenemos que decir. Tenemos una enorme tarea como gente que se dedica a las ideas, gente que estudia,
gente que sabe historia, gente que es culta. Ustedes saben que no necesariamente los diputados y los senadores y los alcaldes y los presidentes municipales son necesariamente personas de ideas, incluyendo a gobernadores que fueron futbolistas. Mientras yo estaba estudiando ciencia política, Cuauhtémoc Blanco pues metía goles, está muy bien, pero ahora él va a gobernar un estado. Y pues yo sigo siendo un profesor que cuando mucho da indicaciones para actuar, cuando mucho. Entonces ahí hay un problema nacional, ¿no? También mientras Meyer, o no me acuerdo cómo se llama, el ex Garibaldi, que tenía una bolita que le sube y le baja, Sergio Meyer, gracias, y luego fue stripper, y su mérito político fue haber representado a Peña Nieto en una película. ¿Qué está pasando en este país? Es algo importante que recuperemos el papel de la inteligencia de la sociedad. Todas las universidades, no importa si son públicas, privadas, lo que sea, todos debemos recuperar esa interlocución con los hombres y mujeres de Estado, para que el Estado sea racional, ya que hablábamos de Hegel. Bueno, yo no estaba hablando de Hegel, pero la ponencia de Mauricio pues es altamente provocadora. Todo lo que dijo sobre Hegel pues es rebatible, ¿no? Dijo 5 veces que esto sonaba perverso, y pues sí, así sí, pero Hegel da razones para decir lo que dice. Es decir, dice, hay pueblos sin historia, hay pueblos sin historia. ¡Ay, cómo! Los derechos humanos, a ver, no, espérate, es que si no son conscientes de su libertad, pues evidentemente hay pueblos, no tienen historia, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de un pueblo ignorante, ¿no?, que manda, o sea, que vota por pulsiones, por pasiones, visceralmente, pues evidentemente no estamos hablando de un pueblo racional, y eso no se llama democracia, se llama oclocracia, el gobierno del vulgo, el gobierno del número, el grito, ¿no?, la voz, pero no de la razón, sino de la pasión sin razón, ¿no? Entonces, Hegel tiene una forma de ser leído, no digo que Mauricio haya hecho esto, pero tiene una forma de ser leído bastante desorientadora, y por eso hay autores que han estudiado a Hegel y hacen un primer esfuerzo de desmontar los mitos y las leyendas sobre las que está transido el pensamiento de Hegel, y por eso hay tantos seminarios, coloquios, simposios sobre Hegel, precisamente porque sigue siendo necesario pensar con él, y sigue siendo necesario hacerse sus lecciones para tener mayor agudeza de pensar el presente. Él dice, el Estado es racional, pero hay estados existentes que no responden a su concepto. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, evidentemente, cuando no hay una comunidad política que se reconozca en un vínculo ético, pues no hay una comunidad política real. Y por eso dice, el pueblo como sin Estado es una caterva de seres humanos de carne y hueso, ¿no? No están organizados precisamente en su Estado. Y ahí se sintetizan nuestras ideas de nación, nuestras ideas de patria. Los Estados Unidos de América siguen siendo el país más poderoso del mundo y son sumamente patriotas, son orgullosos de su patria y van a la guerra. Los estadounidenses van a la guerra, no tienen miedo, no son pacifistas. Y bueno, nuestro himno dice, más si osare un extraño enemigo, ¿no? O sea, profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo, por no decir Dios, un soldado en cada hijo te dio. No importa que
que integres la tercera, cuarta o quinta reserva, no importa que seas ya viejito, no importa que seas niño, ¿no? Entonces, los Estados-naciones tienen una guerra detrás de sí. Esto es un hecho histórico. El Estado no existió siempre. El Estado con la paz de Westfalia, como trasfondo, tiene fecha de nacimiento precisa. Y un conflicto enormemente violento detrás de sí. La guerra de los 30 años entre católicos y protestantes. No había Estados-naciones y no había Estado. Y el Estado surge precisamente para superar el conflicto, no es para hacerlo. Hoy está de moda decir, fue el Estado, violencia del Estado. La violencia de género es violencia de Estado. La violencia en general es violencia de Estado. Todo es violencia de Estado. Y pues evidentemente están de moda algunos discursos que hay que rebatir para dejar las cosas claras. No hay que confundir. El Estado es un espacio neutral. Precisamente surgió históricamente para que, independientemente de la religión o ideología que profesaras, tuvieras reconocidos ciertos derechos de convivencia y de respeto a la vida y de respeto a la paz. ¿Ustedes creen que es casual que ese Estado se funda con la paz de Westfalia en 1648 y en 1651 Hobbes publica la primera edición de su Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil? Eclesiástica porque efectivamente la iglesia o asamblea es la unión ética de los ciudadanos. Eso es el Estado. El Estado es una comunidad política, no el aparatito de gobierno en manos de Peña Nieto o a partir del 1 de diciembre en manos de López Obrador. No, eso no es el Estado. Eso no es el Estado. Detrás de la reflexión del Estado hay una filosofía política que es necesario rescatar en estos tiempos que están tan ausentes de pensamiento. Puro dogma, pura repetición del mismo discurso. Entonces, bueno, traigo unas notas, obviamente es interesantísimo lo de Hegel, y voy a hacer un comercial mismo, ya a principios de noviembre precisamente sale un libro, el más reciente que escribí, precisamente en debate con las modas actuales. Me voy a meter en problemas, obviamente. Le llamo Hegel actual, la paciencia de lo negativo. Y precisamente en la contraportada viene una cita de Foucault, donde reconoce que con Hegel no se puede, ¿no? Con Hegel, cuando lo tratas de superar, ya te está esperando a la vuelta de la esquina. Eso dice Foucault, en el orden del discurso, dice eso. Reconoce que con Hegel no se puede. Entonces pongo ahí unas citas de Marx y de Foucault, precisamente para advertir que el libro se va a meter en contra de las modas, ¿no? En contra del multiculturalismo, en contra del decolonialismo, en contra de la perspectiva postcolonial, ¿no? Porque agarraron como enemigo preferido a Hegel, pero no lo leyeron bien. De verdad no lo leyeron bien. Walter Miñolo, Boaventura de Sousa Santos, etcétera, citan a un Hegel que se inventaron, ya no digamos Kojève, que es la fuente del Hegel, del postestructuralismo francés, y que no tiene que ver con Hegel. De verdad, el Hegel de Fukuyama, pues es el Hegel de Fukuyama, pero no es Hegel. El Hegel de Kojève, que toma Lacan, tampoco es Hegel. Es muy interesante. El otro, y somos el deseo del otro, y la Beguirde y todo eso, pero no es Hegel, de verdad. Entonces Hegel sigue siendo muy interesante, más cuando se pelea con las corrientes de moda actual, ¿no? Y entonces es muy entretenido referirse a Hegel en esas condiciones. Y bueno, se va a publicar en Gediza, entonces pues espero que en algún momento podamos discutirlo aquí, ¿no? En fin, bueno, me había propuesto más bien aportar algunos elementos teóricos para pensar la violencia en México, porque el desafío que tenemos es el siguiente: ¿se puede superar la violencia?
ascender a un nivel en el que esta violencia del crimen organizado, del ejército mexicano, de la perversión que implica los crímenes los crímenes que estamos padeciendo en nuestro estado, todo eso quede en el pasado y lo recordemos en el corto o mediano plazo como una etapa nefanda de nuestra socialidad. Este es lo que nosotros debemos pensar. Obviamente no es un problema solo de estrategia, no es que Buscaglia nos diga qué hacer y cómo movilizarnos para deshacer la mafia. No. Buscaglia ni sabe de historia de México. Entonces el primer requisito que se tiene para conocer una sociedad es conocer su historia, de dónde viene. ¿No? Él nos quiere poner ejemplo de Argentina, pero Argentina, por favor, pues no tiene mucho que ver con México, ¿no? En términos geopolíticos y geoestratégicos, tiene una enorme distancia Argentina, allá se movilizan de cierta manera, pero no nos ponen ejemplo de nada, ¿no? Este pueblo está hecho a base de revoluciones, de guerra, de violencia, y aquí el discursito de llegar a acuerdos pacíficos, pues no nos suena mucho, porque tenemos en la historia la violencia. No nos gusta reconocerlo porque pues es mejor, es más fácil el papel de víctimas. Y entonces efectivamente la sociedad civil pues queda como víctima en una situación en que el capital se reproduce de manera ampliada, pero ahora usando una industria que es ilegal. El problema es que lo legal tampoco existe en la esfera de lo legal en México. O sea, no somos Estado soberano, ¿están de acuerdo? ¿No? Ningún país de América Latina es soberano, a excepción de Cuba, y ya ven que tiene un poco de dificultades para sostener esa soberanía, pero no es soberano. Nos enseñan que el Estado nacional es soberano, que el atributo principal del Estado es la soberanía. Bueno, ningún país de América Latina ha sido nunca soberano. Nunca somos soberanos. Lo de la nación está en entredicho. Precisamente Hegel decía, bueno, donde se demuestra, donde se expresa que hay una nación, una comunidad nacional, en ese sentido un Estado ético, es cuando el individuo está dispuesto a sacrificar su vida por el todo comunitario en la guerra. Lo dicen, y lo hacen los gringos contra el terrorismo y van a la guerra. Y no es cierto que nada más los latinos y los negros, no. Acuérdense de Vietnam, fueron los hijos de familias anglosajonas, protestantes, calvinistas, y se opusieron porque evidentemente sus hijos regresaban en bolsas de plástico. Y a eso es un drama familiar, ¿sí? Pero es lo que exige el Estado, que no es un aparato. El Estado es nuestra comunidad organizada políticamente, con un poder supremo que nos representa. Entonces, esto es bien desafiante, ¿no? Desafiante. Obviamente, en términos internacionales, Hegel no ve que haya una especie de comunidad de naciones que sean iguales y que lleguen a acuerdos mayoritarios. No es ingenuo, él es realista político, sigue el maquiavelismo metodológico. Entonces dice, no se hagan ilusiones, O sea, las Naciones Unidas, obviamente no las conoció, ¿verdad? Pero las Naciones Unidas sería algo así como que sin Consejo de Seguridad, no. Si China veta algo, no procede. Si Estados Unidos veta algo, no procede. Entonces, ¿cómo está organizado realmente el mundo? Pues hay estados, naciones soberanos, son poquitos, y hay estados, naciones que no somos soberanos, que tenemos un nacionalismo tenue o débil, y cuesta mucho trabajo ser patriota y ser nacionalista aquí. Si tú reivindicas el nacionalismo, te dicen facho, te dicen fascista. Si reivindicas el patriotismo, no te invitan jamás a ninguna conferencia sobre feminismo o patriotismo con perspectiva de género, ni nada de eso, no, para nada. Entonces son temas que no están de moda, pero son los más importantes. De verdad, esos son los temas más importantes, pero estamos discutiendo bioética, sí es importante, pero tenemos otros problemas. Mira, los derechos sociales, no, esos ya no cuentan, ya no importa. Vive el outsourcing, vamos a ver los derechos humanos. Y si se fijan, aquí sí hay un razonamiento Foucaultiano. Entre más se habla de derechos humanos, más se violan.
Entre más se habla en contra de la violencia de género, más aparecen muertas las mujeres y más violencia cotidiana hay en contra de ellas. Entre más se dice que se respetan los derechos, ¿no?, los derechos sociales, menos se les respetan en la vida real y concreta. Entonces, un autor que sirve para pensar la contradicción debe servir para pensar nuestro presente, y uno de los que sirven, sin duda, es Hegel, ¿no? Dice, yo no voy a decir cómo tiene que ser el Estado, ¿no? La moralidad tiene un lugar, pero no es el lugar principal. No actuamos por moral kantiana, actuamos de acuerdo a una eticidad desplegada geopolíticamente, ¿no? Somos parte de una cultura universal, nos guste o no. ¿Quién no ha visto Netflix? ¿Quién no ha visto el fútbol americano? ¿No? Hablamos un idioma europeo, estamos hablando en español, y aprendemos inglés como ya nuestra segunda lengua para socializarnos en el mundo. Y también alemán y francés, porque esa es la manera de estar socializados. Esta es justamente la imposición de una modernidad, ¿no?, que tiene fecha de nacimiento y tiene una fisonomía propia geopolítica, ¿no? Dice Hegel, al Estado que impone su racionalidad, solamente una vez en la historia, dice él, le corresponde el lugar del espíritu en el mundo, ¿no? Por cierto, hay toda una filología acerca de las lecciones sobre filosofía de la historia universal, porque lo que escribió Hegel en realidad es lo que hoy tenemos como la introducción solamente. Él no escribió todo el librote ese que se publicó Alianza Editorial en traducción medio mala de José Gaos, medio mala porque no distingue entre moralidad y eticidad, y esa es la contribución hegeliana frente a la moralidad kantiana, la moralidad del deber ser, ¿no? La moralidad que ahorita es dominante en el discurso político. El discurso político siempre termina con un deber ser, y entonces está ahí hipermoralizando nuestra época, lo que eclipsa la razón. Es decir, son tiempos de dogmatismo. De hecho, en todas las conferencias terminan y te dicen, ¿pero qué hacemos? Y entonces, pues ahí dices, no sé, a mí me vale madres lo que hagan ustedes. La verdad, o sea, esta termina su discurso, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a movilizarnos, vamos a exigir, vamos a empujar el protocolo contra la violencia de género y acabar con el acoso y todo esto. Ya tienen su programa. Entonces, y como las invitan a todos lados, siempre dicen lo mismo. Esta es la moda, la hipermoralización de una época que requiere efectivamente replantear la moral dominante desde la eticidad. Este es el término hegeliano por excelencia, Sittlichkeit, eticidad. ¿Y qué quiere decir eso? Es el deber ser que se impone como el racional, ¿no? Nuestra vida, hasta nuestra alimentación, nuestra forma de civilización está impuesta por los gringos. Ese es lo que marca lo que nosotros debemos ser y debemos hacer. Nos guste o no, no somos un mundo multicultural, somos un mundo que se organiza imperialmente, pero el imperio gringo es cultural, ¿no? En fin, entonces, bueno, en estas condiciones podemos superar la violencia. Mientras los gringos necesiten drogas para ser felices, hay que hacer algo serio respecto de nuestro papel, otra vez, de productores de materias primas y exportadores de materias primas. Para la industria del narcotráfico, nosotros somos productores de materias primas, ¿no? Estuve haciendo una investigación en Michoacán precisamente de violencia de género, pero no se podía comprender realmente la violencia de género si no comprendes la dinámica de la violencia global que se pone en práctica en el estado de Michoacán, porque Michoacán no es autosuficiente, no producen para ellos, depende de la federación, pero la industria floreciente efectivamente es la del narcotráfico. Se fabrican tachas que se exportan a Europa vía China,
Entonces los chinos llegan con precursores químicos para las tachas y se van llenos, los buques chinos en el puerto de Lázaro Cárdenas se van llenos de material ferroso, que parece tierra, ¿no? Los llenan de tierra, pero es material ferroso, y hay una especie de intercambio internacional. Bueno, las tachas llegan siendo todavía baratas a Europa, a través de China, imagínense. Qué ruta del gusano de seda, ni qué nada, ¿no? Son nuevas cosas las que están pasando. Se va a desterrar la violencia, además hay trata de mujeres, ¿no? En Michoacán y en Jalisco y en Sinaloa. Entonces también van por esa vía a Europa. Desaparecen aquí, aparecen en Europa vía las mafias de Oriente. Entonces está complicadísimo el mundo, no es México, no es un problema de la policía, no es Abarca que estaba relacionado. Perdón, pero hoy en Alemania se está estudiando esta nueva fisonomía del mundo donde ya el tráfico de personas, de órganos, es gravísimo. El tráfico de armas y de drogas forma parte de la acumulación ampliada del capital que nutre a las empresas decentes porque se lava el dinero. Es una gran industria la del lavado de dinero. Hay gente que se dedica a lavar dinero. Entonces pone sus oficinas, sus despachos, sus consultorías y lavan dinero de manera decente, pero lavan dinero. Esto es un mundo muy complicado. Entonces no es López Obrador la solución, ¿no? El tema es de geopolítica, es de estados y es de mercados. Y ustedes saben que los seres humanos no nos movemos por moral, sino por intereses. Y estos intereses son globales en serio, ¿no? Prácticamente no hay un ser humano que no esté en este mundo relacionado de alguna u otra forma con la reproducción ampliada del capital ilegal. No quiero decir al consumir drogas, no solo eso, ¿no? Son armas, ¿no? Son personas, y todo esto está relacionado con por una parte con el crecimiento de lo ilegal, pero por otra parte con la debilidad de los estados de derecho. No solo México, porque éramos colonia y nunca construimos un estado de derecho y todo eso, no solo es eso. Es que en varias partes del mundo donde la ganancia tiene que ver con la industria ilegal, se flexibilizan los marcos legales, aunque se llenen de leyes los juzgados y cuando se llenan de criminales las cárceles, pero en realidad no opera el derecho. Entonces imagínense lo que significa restaurar la estatalidad en México. Digamos que no hubo Estado de Derecho durante toda la época de oro del PRI, en realidad no hubo Estado de Derecho, pero la moralidad política que representaba el PRI hacía las veces de Estado de Derecho. Ajá. Es decir, había norma, pero era moral, no jurídica. Ajá. Lo jurídico se usó, como siempre se ha usado en México, como factor político, ajá, para meter a la cárcel a tu enemigo político, digamos. Ajá. La transición no nos llevó a una democracia y a una república en tanto Estado de Derecho. ¿A qué nos llevó? Bueno, a una reiteración del viejo autoritarismo, pero con nuevos actores, ¿no? El PRI en realidad no era un partido, era la configuración estatal toda, completa bajo la forma partidaria. Nunca perdió elecciones el PRI, nunca antes. En 88 es muy probable que haya perdido, y ahí se trastorna una forma de reproducción de la estatalidad. Distingo entre Estado y la estatalidad para hacer énfasis en el proceso. El Estado es un proceso, son relaciones procesuales que tienen 5 momentos monopólicos. Cuando hablamos de violencia, pues hablamos de Estado. Uno de los atributos monopólicos del Estado es el monopolio de la violencia física legítima, ¿se acuerdan, no? Weber. Pero no es el único monopolio que tiene y que caracteriza al Estado. También está el monopolio del gobierno. Solamente el Estado puede gobernar, está acreditado para gobernar. El monopolio de la ley, de la elaboración de la ley, lo que hacen los diputados y senadores, es un monopolio del Estado. La Cámara de Diputados es parte del Estado, la Cámara de Senadores es parte del Estado.
Por cierto, el diputado no representa a sus electores o a su distrito, ¿no? Ya ven que les reclamamos, es que nunca vienen, nunca regresan, se parecen a todos los hombres, ya obtienen lo que quieran y ya no regresan, ¿no? No, el diputado, sea de mayoría relativo de representación proporcional, representa al pueblo, o sea, una abstracción. Y luego dicen que esto no heredó la teología medieval, ¿no? Una abstracción. Y los senadores aquí representan. Me acuerdo que entrevistaron una vez a un candidato al Senado, que ahora es un importante dirigente de Morena, y le dijeron, ¿qué es un senador? Y nunca supo responder que era un senador. ¿A quién representa el senador? Él dijo al pueblo. No. A sus estados tampoco, representa a la nación, a la unidad nacional, eso es lo que representa un senador. Y entre todos desempeñan una función estatal, un monopolio, el monopolio de la elaboración de la ley. Otro monopolio estatal es el de la administración pública. Obviamente son ilegales todos los cobros de derecho de piso y todo lo que hace la delincuencia organizada, amparados o por el ejército, por la policía o por las policías municipales. Eso es obviamente ilegal porque se rompe el monopolio. Y el último monopolio es el monopolio del castigo, ¿no? Es el único que puede juzgar. Todo esto que hacen los delincuentes que juzgan en tribunales improvisados, filman, imagínense qué perversión, filman la confesión y luego en vivo, en directo, en streaming, le cortan la cabeza al culpable, ejecutan la sentencia. Ajá. Eso es lo más atroz, cuando además lo hacen con niños, ¿no? Familiares del otro cártel. Estamos así, ya en los límites de la humanidad y lo más inhumano. En la cumbre estamos precisamente de esa deshumanización de los seres humanos. ¿Se puede hacer algo? Sí, obviamente, pero necesitamos interlocución con quienes ahora, con un caudal de 30 millones de votos, van a tener la responsabilidad gubernativa. Pero entonces necesitamos una sociedad civil vigilante. Las universidades forman parte de la sociedad civil, por cierto. Ajá. Y tienen interlocución con el Estado. Esos 5 monopolios en México en los últimos años se han quebrado, terminó, ¿no? Se han quebrado, por eso yo sí hablo de una crisis de la estatalidad en México, y eso significa que estamos hablando de una fragmentación del Estado en que cada zona, incluso territorial, pero también social, se liga de alguna u otra forma con el mercado mundial, legal e ilegal. Aquí es sálvese quien pueda. Quien pueda rescatar su capital e involucrarse con la reproducción ampliada del capital a nivel global, qué bueno. Quien no, qué lástima. Ajá. No vamos a poder hacer nada por ti. La desesperada, ustedes saben, de poblaciones enteras de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco y cada vez más del norte del país es migrar, como lo están haciendo los migrantes del ex tercer mundo y están inundando el ex primer mundo. O sea, la periferia está conquistando al centro mediante la búsqueda del trabajo. Y la migración es un problema efectivamente de álgida importancia humana y humanitaria. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Los migrantes no son bien recibidos en Estados Unidos. Trump dijo que López Obrador le caía bien, estaba bien, ¿no? Porque efectivamente el pacto es crear empleos aquí y evitar la migración, o por lo menos disminuirla. ¿Va a poder? No, obviamente que no, por las condiciones laborales que imperan en México, que se tienden a agudizar. El trabajo mexicano puede ser un trabajo altamente calificado y competitivo. Ajá. El tema es de tecnología y de inversión de capital en México. López Obrador no puede ahuyentar las inversiones extranjeras, tiene que negociar. Bueno, de hecho, ¿por qué le respetaron el triunfo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué prometió? Bueno,
pues es obvio, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero había un gran pacto anterior a los resultados electorales. A mí me tocó ser secretario en una casilla y pues apenas estábamos vaciando los votos de la urna de presidente y MIT había salido a reconocer el triunfo de López Obrador. O sea, había tendencias claras, evidentemente fue muy claro que iba a ganar López Obrador, pero por millones de votos, no fue cualquier cosa. Y ahora tenemos la oportunidad de una recomposición del Estado que implique la participación ciudadana de los que no nos beneficiamos con la economía del crimen, que podemos exigir restauración o instauración por primera vez en la historia de una república, o sea, de un estado de leyes, de un estado de derecho. Eso no se va a hacer por obra y gracia de López Obrador solito en su oficina, que no va a tener oficina, no sé dónde va a despachar, si en el Zócalo, con su carpa como hace 12 años, o dónde. Pero de todos modos la sociedad civil nos tenemos que hacer oír. Y esto, por eso los felicito doblemente, es una muestra de que efectivamente podemos reivindicar la libertad de expresión como la condición de posibilidad de una interlocución fina y valiente con el nuevo gobierno para construir un nuevo régimen. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gerardo, le entrego una constancia. Muchas gracias. Mauricio también le entrego su constancia. Con varias reflexiones, con varias tareas, con varios cuestionamientos, y eso es importante, pero gracias a ustedes por estar aquí y por hacer este espacio también posible. Nos estamos viendo.